Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional, desde un análisis serio y académico que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional junto con nuestros analistas Gerald Solano y sus invitados. Bienvenidos. Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saluda Gerald Solano desde el programa Pulso Global en nuestra transmisión número 86, en las que estaremos hablando sobre la política exterior en los planes de gobiernos ante la campaña electoral en Costa Rica. Vamos a iniciar nuestro programa de hoy, como todos los lunes, al ser las 8 de la noche, a través de Radio Costa Rica 930 AM y Pulso Global en su plataforma de Facebook y redes sociales. Pero antes de conversar con nuestra amiga comunicadora, politóloga y que por supuesto analista de la casa, Vicky Ross, vamos a tomarle primero el pulso a los principales acontecimientos internacionales. En primer lugar, la BBC intitula Antonio Costa, el optimista crónico que llevó a los socialistas portugueses a una histórica victoria en las elecciones. Los medios portugueses lo han llamado un político Duracell, como la marca de baterías, que según su publicidad duran y duran. Antonio Costa, con una trayectoria de décadas en la política de Portugal, logró un nuevo hito en su carrera tras lograr una histórica mayoría absoluta para el Partido Socialista PS portugués. Descrito como ingenioso e implacable, desafió todas las encuestas que proyectaban un empate entre la izquierda y derecha para darle victoria significativa a los socialistas, con cerca de un 42% de los votos frente al 30% del conservador Partido Socialdemócrata. El resultado le da 117 escaños al partido de Costa, quien por primera vez gobernará con mayoría absoluta, después de los gobiernos en minoría que lideró tras las elecciones de 2015 y 2019. Una mayoría de diálogo prometió el político este domingo. La mayoría absoluta no es un poder absoluto, no es gobernar en solitario, afirmó. Después de 6 años como primer ministro, después de los últimos 2 años en un combate sin precedentes contra una pandemia, es con mucha ilusión que asumo esta responsabilidad, señaló el mandatario. Los sondeos además auguraban una caída histórica de la participación durante unas elecciones que fueron adelantadas a mitad de curso político el pasado 2021, después de que el Parlamento, incluyendo su propia coalición de izquierda, rechazara el presupuesto que presentó. Sin embargo, los portugueses salieron a las urnas e incluso superaron a los votantes del 2019 para revalidar su confianza en Costa. Por otra parte, la DW intitula China busca profundizar las confianzas con Nicaragua. Nicaragua restableció relaciones con China en diciembre del 2021 tras romper 31 años de lazos diplomáticos con Taiwán, considerada una provincia rebelde por el país asiático. El presidente Xi Jinping comunicó a su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, su interés en profundizar las confianzas políticas mutuas en el marco de las recién renovadas relaciones entre ambos países, informó este domingo 30 de enero el gobierno del país centroamericano.
Jinping comunicó su interés a Ortega en una carta de agradecimiento a Nicaragua por las felicitaciones enviadas a propósito del Año Nuevo del Tigre, que inicia el 1 de febrero próximo. En el año nuevo estoy dispuesto a trabajar junto con usted para profundizar las confianzas políticas mutuas, promover las cooperaciones en diversos campos, así como estrechar las manos para construir una comunidad de destino de la humanidad, liderar las relaciones entre China y Nicaragua, escribió Xi Jinping según la carta divulgada por el gobierno nicaragüense. Nicaragua restableció relaciones con China en diciembre de 2021 tras romper 31 años de lazos diplomáticos con Taiwán, considerada una provincia rebelde por el país asiático. El cambio de posición de Nicaragua respecto a China ocurrió luego de que la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y el grueso de la comunidad internacional no reconocieran la legitimidad de las elecciones de noviembre de 2021 en las que Ortega fue reelegido por tercera vez consecutiva en medio de cuestionamientos sobre la transparencia de los comicios. En semanas recientes, Nicaragua y China firmaron un memorándum de entendimiento para establecer un mecanismo de consultas políticas, un acuerdo macro de apoyo mutuo, otro sobre cooperación comercial y uno más para exonerar de visas a los portantes de pasaportes diplomáticos de ambos países. El 28 de enero, Nicaragua anunció que China financiará un programa de viviendas que dará casas a familias de 84 municipios del país, tal como lo hacía Taiwán antes de la ruptura. Las relaciones entre Nicaragua y China o Taiwán han sido alternativas a lo largo de la historia. Managua había reconocido a Pekín previamente entre 1985 y 1990, también bajo la presidencia de Daniel Ortega. Y por último, el medio La Vanguardia intitula Trump apoya a Rusia en la crisis de Ucrania y divide a los republicanos. La sombra de Trump se cierne sobre la crisis de Ucrania, la cordialidad hacia Vladimir Putin y la desconfianza que ha sembrado contra los aliados europeos y la OTAN durante sus 4 años en la Casa Blanca ha germinado en una división entre los republicanos. Es la contienda entre los halcones y los aislacionistas. Para muchos conservadores, Rusia ya no es el enemigo. Todo eso de la Guerra Fría no es más que un relato de novela o cine. Lo que ocurre con Rusia y Ucrania nunca habría sucedido bajo la administración Trump, ni siquiera habría una posibilidad, escribió el expresidente en uno de sus correos. Y los analistas le han dado la razón por su fobia a Ucrania, cuestión de trasfondo en su primer impeachment y su facilidad para abrazar a Putin. De hecho, congresistas de la ala trumpista aseguran que Estados Unidos debería estar del lado de Moscú y no de Kiev, y expresan su protesta por salir en defensa de un país insignificante que sostiene la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabe ubicarlo en el mapa. Este pasado sábado en Texas, en otro de sus mitines reivindicando el golpismo del 6 de enero del 2020, cuando sus secuaces intentaron negar la victoria de Joe Biden, Trump insistió en esa idea de que no habría crisis si yo fuera presidente y sacó la idea de que desde sectores republicanos se repite últimamente. Todo el mundo en Washington está obsesionado con proteger los intereses de Estados Unidos y no de Ucrania. Bueno, estas y otras noticias les invitamos a dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Y por supuesto, como lo habíamos anunciado desde Pulso Global y en conjunto con el espacio de Contexto 360, hemos querido analizar algunos de los planes de gobierno en términos de lo referente a política exterior, ¿verdad? Dado que
es uno de los temas que por lo menos desde lo que hemos conversado, tanto Vicky como con nuestra colega argentina y yo en otros espacios, ¿verdad? Y aquí mismo hemos dicho que ha sido uno de los temas ausentes, ¿verdad? En esta campaña, por lo menos a nivel de análisis y de debates. Así que, por supuesto, hoy tenemos el agrado de contar con la participación de nuestra amiga Vicky Ross para conversar un poco sobre este tema. Vicky, muchísimas gracias por acompañarnos en Pulso Global. Muchas gracias a vos, a Gaby Navarro, también saludos a Argentina y a Andy en los controles. Y qué buen momento para analizar esto, ya a 6 días prácticamente de que haya una decisión tomada en este país. No estoy segura que dé para que alguien quede ganador la noche del 6 de febrero, pero por lo menos para decirnos cuál va a ser la configuración de la segunda ronda. Así es, Vicky. Bueno, y para nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Costa Rica y por supuesto a través del Facebook Live de Pulso Global, hemos tomado la decisión de analizar los programas de gobierno, ¿verdad? De los 6 partidos que encabezan la última encuesta de opinión publicada por el CIEP de la Universidad de Costa Rica, dado que, como ustedes saben, tenemos 25 partidos políticos que aspiran a la presidencia de la República y por la cantidad sería, digamos, bastante complejo poder revisar los 25, ¿verdad? Antes de los 6 días, dado que, bueno, Pulso Global se transmite solo los lunes y, por supuesto, que tomamos en consideración estos 6 partidos políticos. Y además es importante señalar que para efectos de este análisis tomamos para el día de hoy el partido que encabeza, que sería el partido número, digamos, 1 de esos 6, el partido 3 y el partido, digamos, 6. Por lo que estaríamos analizando hoy en Pulso Global el plan de gobierno en materia de política exterior del Partido Liberación Nacional, del candidato José María Figueres, el plan de gobierno de Nueva República, que es el partido de Fabricio Alvarado, y lo que se señale de política exterior para el plan de gobierno del Partido Progreso Social Democrático que encabeza la candidatura a la presidencia Rodrigo Chávez. Y es aquí también importante señalar que de la información que encontramos, ¿verdad? También escribimos a los partidos políticos para que si deseaban ahondar o darnos mayor información respecto al tema de política exterior, así nos lo hicieran llegar. No obstante, no recibimos, digamos, ninguna respuesta. Así que nos estaremos basando en lo que encontramos en los planes de gobierno. Así que empezando un poco en esa dinámica, vi que es importante tal vez aquí señalar 3 puntos importantes. El primero es que el programa de gobierno de Liberación Nacional tiene unas 170 páginas aproximadamente en su totalidad de formato PDF, en un total de 1.536 párrafos analizados por el programa Estado de la Nación. Se ha señalado que el 76% de esos párrafos tienen propuestas políticas y el restante 24% son texto sin propuestas con diagnósticos, contexto político o justificaciones de estas propuestas. Por su parte, el plan de gobierno del Partido de Nueva República tiene 189 páginas en formato PDF y un total de 1.672 párrafos que fueron analizados igual por el programa Estado de la Nación para que nos generaría un 49% de esos párrafos con propuestas políticas y el 51% restante sería texto sin propuestas o que contienen diagnóstico, contexto político o justificación de sus propuestas. Y por último, el programa de gobierno del Partido Progreso Social Democrático de Rodrigo Chávez tiene apenas 24 páginas en formato PDF, un total de 166 párrafos que fueron igual analizados por el programa Estado de la Nación, de lo cual señala que el 78% de esos párrafos tienen propuestas políticas y el 22% restante sería entonces texto sin propuestas, es decir, con diagnósticos, contexto o justificación de ellas. Así que
podríamos iniciar, Vicky, haciendo tal vez algún comentario general sobre este panorama, digamos, general de lo que han sido las propuestas de estos tres partidos, por lo menos que estaríamos analizando hoy, y cómo haces esta lectura en términos de, ¿verdad?, de la cantidad de páginas, lo que dice el Estado de la Nación en términos de propuestas versus, ¿verdad?, diagnóstico o retórica. Yo creo que, bueno, el Plan de Liberación Nacional es consistente con lo que el partido ha venido presentando a lo largo de la historia, una profundidad de análisis y propuestas en los programas de gobierno, incluso un poquito más resumido, más sucinto que el de hace 4 años. El de 4 años era casi 300 páginas y en sí era un resumen del trabajo que se elaboró con más de 2.400 profesionales, que había resultado en casi 2.000 páginas de texto, ¿verdad? El de casi 300 era en sí un resumen. Liberación, bueno, parte de lo que he venido hablando en diferentes espacios es que esos 70 años de historia no se los brinca un chivo, ¿verdad? Son muestra de la institucionalidad de la experiencia y la trayectoria partidaria y la consolidación también de un pensamiento, y ahí oigo posiblemente comentarios de colegas decir que el pensamiento ha estado disperso y todo, pero la verdad es que es propio también de la vida partidaria en esta coyuntura en el mundo, ¿verdad? Y yo creo que además el Plan de Gobierno de Liberación Nacional, la vía costarricense para el bien vivir, se basa también en un trabajo que viene haciendo el presidente José María Figueres desde hace aproximadamente 10 años de buscar propuestas, incluso en el momento en que lanzó Vía costarricense, hace muchos años ya, propuestas extrapartidarias o multipartidarias a los grandes problemas de nuestro país. Y yo creo que parte de lo que vemos en ese programa de gobierno es una consolidación de ese trabajo del presidente Figueres y gente afín a él que ha venido trabajando en eso. Nueva República incluso presenta un documento más amplio que el de Liberación Nacional, y yo te diría ahí que el que se quema con leche hasta la cuajada sopla, dice el dicho tico, ¿verdad? Hay que recordar que hace 4 años parte de los grandes reclamos que se le hicieron a Fabricio Alvarado y a todo su equipo es que su propuesta era muy escueta, me parece que en ese momento ni siquiera llegaba a las 20, 30 páginas, no recuerdo con exactitud cuántas páginas tenía, y que han hecho un esfuerzo en este tiempo de tratar de presentar algo que tenga más sustancia, aunque como bien analiza el Estado de la Nación, menos del 50% del texto no tienen propuestas, ¿verdad? Está lleno también de muchísima retórica, y ahora vamos a hablar, porque el tema de política exterior no es la excepción. Lo de Rodrigo Chávez, claramente ahí no hay profundidad institucional a nivel partidario, cumple con el requisito de presentar el plan de gobierno, pero no hay mucho detalle, no con mucha profundidad, como bien mencionadas, 24 páginas, y eso se nota también en la profundidad de las propuestas, en todas en general, pero política exterior no es la excepción. Así es, y es que vamos a ver, Vicky, ahí tal vez hago una pregunta antes de que entremos para conocer tu opinión, antes de entrar a analizar ya algunos de los temas puntuales de cada uno de los partidos políticos, por lo menos de los que hablaremos hoy. Y es que muchas veces se ha hablado de que los planes de gobierno, vamos a ver, terminan siendo, como lo acabas de señalar para el caso del Partido Progreso Social Democrático, un requisito de inscripción de candidatura, un requisito para poder participar en la contienda, y que no necesariamente termina siendo lo que se ejecuta ya en gobierno o lo que nosotros conocemos como el Plan Nacional de Desarrollo. Y entonces hay una de las preguntas que ha surgido en estos días que uno, ¿verdad?, comenta con amigos, familiares y demás sobre si ya están decididos o no a votar, cuando uno menciona, bueno, pero es que el programa de gobierno, algunos dicen, bueno, es que el plan de gobierno es un saludo a la bandera, ¿verdad? Pero acá vos decías ahora, importante, que hay partidos o agrupaciones políticas que han tomado estos procesos de planes de gobierno de forma
más seria, ¿verdad? Más de estudio de la realidad nacional y a partir de ahí generar una serie, digamos, de propuestas. ¿Qué tan, ¿verdad? ¿Qué tan válido es esta concepción de que el plan de gobierno, ¿verdad? No es necesariamente lo que llegan una vez que están en el poder a ejecutar, o si efectivamente podríamos decir que hay ¿verdad? Una relación entre el Plan Nacional de Desarrollo realmente ya una vez en el poder y lo que se había ofertado como propuesta programática? Usualmente lo que hemos venido viendo, el plan de gobierno que se presenta en campaña es la base de lo que se convierte en el Plan Nacional de Desarrollo y eso corresponde a el papel que juegan o que en buena teoría deberían jugar los partidos políticos en un sistema democrático, que son articuladores de demandas sociales, ¿verdad? Y ahí puedo decir que por lo menos Liberación Nacional de la experiencia que yo he visto de primera mano, se hace un esfuerzo de llegar a sectores, que es un esfuerzo que debería ser permanente, que se podría hacer mejor y que se podría articular mejor, por supuesto. Ahí hay una discusión más profunda acerca de el rol y el desempeño de los partidos políticos en ese papel dentro de los sistemas democráticos occidentales, pero yo sí he visto de primera mano que se articulan y se hacen compromisos y si no sirven para llevar, no siempre todo lo que se propone se puede lograr. Yo ya hablaba en contexto que eso a veces genera una disociación o genera una disociación entre las expectativas que se generan en campaña y lo que efectivamente puede llegar a ejercer el gobierno. Hemos visto aquí en todos los planes de gobierno y hay un error de concepción, es lo que está presentando el partido, no es necesariamente lo que está presentando el candidato. Y ahí hay una diferencia grande porque la dinámica político-electoral tiende a ser personalista y tiene a enfocarse, tiene la distorsión que se enfoca en la figura del candidato o la candidata y no necesariamente estamos entendiendo que estamos hablando de un equipo de gobierno, que las elecciones son tanto para la Asamblea Legislativa como para el Poder Ejecutivo, y es por eso que vemos a los candidatos a la presidencia, candidatos y las candidatas, hablando de proyectos que pertenecen al alcance del legislativo, pero están representando una propuesta política de diferentes niveles de profundidad de lo que vos querás, y ahí yo creo que lo que te decía anteriormente, la experiencia y la amplitud y el trabajo institucional desde los partidos políticos y lo que puedan hacer en llegar a traer y buscar diálogo con diferentes grupos y sectores para ser articuladores verdaderos y auténticos de esa demanda social, pues es importantísimo que se haga. Es por eso que cuando se presenta un programa que no se ha articulado con nadie, que puede haber salido de la cabeza de dos o tres personas expertas, pero que no se ha socializado, que no ha tenido los ciclos de progresión, de formulación de política pública, preocupa porque no a pesar de que puede partir de un buen diagnóstico, no necesariamente son cosas que estén arraigadas con demandas sociales reales. Sí, y ahí has usado una palabra clave que yo quisiera, digamos, que sí, obviamente ya entrar a conversar sobre las propuestas propiamente en términos de los planes, pero es que hemos hablado mucho a nivel de distintos espacios, foros y análisis, la cantidad de diagnósticos que tiene Costa Rica, ¿verdad? O sea, en algunos casos se ha dicho, ¿verdad? Que esto es uno de los países que más diagnósticos, ¿verdad? Tiene en distintas, digamos, materias. Tenemos incluso, ¿verdad? Un programa Estado de la Nación que de forma sistemática analiza, ¿verdad? Y genera esos diagnósticos de cuál es el estado que tiene digamos, el país en distintas materias y así, digamos, sumar otros esfuerzos importantes que se hacen desde distintos
grupos y actores sociales, y que a la hora de ver las propuestas, ¿verdad? A la hora de escuchar a los candidatos, muchas veces sentimos que siguen con diagnósticos, ¿verdad? Y por eso señalábamos un poco al inicio de esta conversación del día de hoy lo señalado por el informe del programa Estado de la Nación, ¿verdad? En términos de cuántos de esos párrafos realmente son propuestas y cuántos son nuevamente diagnósticos. Pero bueno, entremos en materia. El Partido Liberación Nacional propone en su plan de gobierno una visión para reposicionar a Costa Rica en el nuevo escenario internacional, con una agenda proactiva que impulse el bien vivir dentro y fuera de nuestras fronteras. Liberación hace un planteamiento en distintas áreas y quisiera que habláramos de una por una. La primera es a una articulación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con el Ministerio de Comercio Exterior. ¿Cómo ves esa propuesta, digamos, de articulación que hace el Partido Liberación Nacional? Porque incluso ahí generan, ¿verdad?, algunas hasta ideas si deberíamos entonces tenerlos fusionados o no, ¿verdad? ¿Cómo ves ese punto? Yo creo que lo primero que hace es generar un poco de bulla con esta propuesta que ha sido eh, bastante discutida y ha generado bastantes fricciones en diferentes sectores que ha existido, ya ha habido en el ambiente político desde hace rato de hacer una fusión entre los dos ministerios, ¿verdad? Yo creo que aquí eso no es lo que se expresa, sino que le está dando un protagonismo importante al trabajo en conjunto que se pueda hacer en la representación diplomática con uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía. Hay que hablar de que el sector de comercio exterior este año creció 24% en relación con el año pasado, ¿verdad? Que es un desempeño extraordinario, pensando no solo en la coyuntura de pandemia, sino en los retos que tiene Costa Rica en ese proceso de transformación productiva y lo que nosotros podemos hacer y lo que hablamos también en otros espacios, que son las oportunidades que se puedan estar generando en un mundo cambiante, sobre todo con temas como la fricción que existe entre Estados Unidos y China, el reto hegemónico que le tiene a China y lo que significa en ese replanteamiento las oportunidades en materia de comercio exterior y que podría una, una diplomacia unida a un componente de política comercial exterior bastante dinámico, sacarle buen provecho. Y eso no es una propuesta nueva. Yo creo que no necesariamente están diciendo que hay que fusionar, de hecho no dice que hay que fusionar, y eso es una coincidencia que hay en las tres propuestas de los tres partidos, que es enfocarse mucho en la parte de comercio exterior. Por supuesto, como te decía, la parte de comercio exterior es una de las partes que ha tenido, el sector de la economía que ha tenido un desempeño más brillante en los últimos años, y claramente poder colgarse de esa estrella que va a una velocidad diferente de lo que marcha el resto. La propuesta es interesante porque incluso, bueno, la vas a mencionar más adelante, pero significa también cambiar la capacitación del personal diplomático del país para que esté capacitado para varias cosas. Y ahí te voy a dar una parte, por lo menos mi percepción. Yo creo que eso es un tema que ha sido también interesante desde los aspectos de comunicación, ¿verdad? Yo recuerdo la administración de doña Laura Chinchilla cuando teníamos a Anabel González, digamos, en el Ministerio de Comercio Exterior, y prácticamente que uno, ¿verdad?, veía en redes sociales y en diferentes medios, ¿verdad? Anabel saliendo para tal reunión, estamos trabajando en tal tema, ¿verdad? Es decir, se veía en términos de comunicación un ministerio muy dinámico, no así la Cancillería en su primer momento con René Castro y después con don Enrique Castillo, por lo menos durante la administración de doña Laura. Y cuando llega la administración del presidente Solís,
Manuel González hace prácticamente como canciller una estrategia similar, ¿verdad? El canciller González, uno lo veía casi que, ¿verdad? Donde llegaba al aeropuerto, se montaba en el avión, se bajaba del avión, estaba en las reuniones, ¿verdad? Había, digamos, un bombardeo del quehacer del Ministerio de Relaciones Exteriores y creo que eso hace un poco esa imagen de que el Ministerio de Comercio Exterior es más dinámico, ¿verdad? O hay como más resultados. Vos ahora hablabas de algunos datos, pero creo que también es un tema de comunicación, porque mucho de lo que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores no necesariamente se comunica de tal forma. Y cuando uno habla a nivel digamos, de sociedad civil, ¿verdad? De personas que no necesariamente están cercanos a temas de política internacional, como vos o como yo, hace que tengan un desconocimiento importante de qué es lo que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y yo creo que la pandemia fue uno de los momentos en los que por primera vez la gente sintió cercana al Ministerio de Relaciones Exteriores cuando se dio cuenta que habían familiares, ¿verdad? Que no podían salir de los países, cuando se empezaron a hablar de los vuelos humanitarios, cuando se empezaron, ¿verdad? Todos los temas de fronteras, etcétera. Y creo que hasta ahí empieza un poco a verse ese papel que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores en términos de, por supuesto, consecución de interés nacional. Y que creo que ahí es un trabajo importante que esa articulación no solo sea en términos del trabajo que hacen de forma conjunta, ¿verdad? Las embajadas son los primeros espacios que uno en el exterior busca para tener información sobre un país, ya sea para inversión, ya sea para turismo, ya sea para, por supuesto, un problema más en términos sociales o trámites meramente jurídicos. Pero esa articulación requiere también de ese trabajo de comunicación de qué es lo que se está logrando hacer, porque muchas veces el lobby que hacen los embajadores para que se pueda firmar un tratado de libre comercio, aunque ese liderazgo lo lleve COMEX, hay un papel importante en nuestras representaciones diplomáticas para poder conseguir eso. Entonces yo creo que ahí también hay un espacio, una oportunidad que no necesariamente queda muy clara en ninguno de los tres planes de gobierno que estamos analizando, pero que me parece que va a ser fundamental para poder comprender más ese reposicionamiento que habla, por lo menos en este caso, liberación nacional del país en este nuevo escenario internacional. Bueno, y ahí hablas de cosas, de temas muy interesantes y el tema de ese dinamismo, lo que se ha hecho, ¿verdad? De hecho, es que además, ahora que hablabas de diagnósticos, yo creo que hay una coincidencia de que ha habido tiempo perdido en materia de relaciones internacionales, de política exterior y relaciones internacionales. Estas dos administraciones del PAC han tenido un desempeño bastante discreto, si queremos ponerle algún adjetivo ahí medio bonito y no se ha perdido protagonismo en los diferentes foros internacionales, se ha perdido protagonismo en los foros multilaterales y ahí yo creo que una coincidencia de criterios de distintos lados de la sociedad de que eso ha sido así. Y eso lo que ha hecho también es, me parece a mí que volver muchísimo más difuso el quehacer de relaciones internacionales, del papel de política exterior, de lo que debería ser papel de política exterior. De hecho, en la propuesta del partido de Rodrigo Chávez se enfoca únicamente en la parte de comercio exterior, no enfoca nada de la otra parte de la política exterior. Y yo creo que ahí es interesante ver, por ejemplo, Liberación Nacional incluye la parte de dinamismo del comercio exterior, de transformar el mecanismo en que operan las misiones de Costa Rica en el mundo, pero también habla de reposicionar a Costa Rica en lo que en su momento se llamó el Concierto de las Naciones. Habla de que Costa Rica vuelva a ser ese faro a nivel mundial en temas de paz, en temas de derechos humanos, en temas de medio ambiente. Es una propuesta interesante pensando en el histórico de Costa Rica en materia de relaciones internacionales. El, el Partido Nueva República hace un planteamiento similar, obviamente con un enfoque muy diferente al que lo hace Liberación Nacional, habla de ser mucho más dinámicos en organismos multilaterales, de cómo reinsertarse en esos espacios, pero obviamente con toda la ideología de don Fabricio y sus allegados,
de defensa de la vida, de enfoque de los derechos humanos desde esa perspectiva más alineada a los valores evangélicos. Vicky, y ahí, digamos, tratando de ser, ¿verdad? Bastante objetivo, ¿verdad? Sí, sí ha de reconocer eh, que el plan de gobierno de Fabricio en materia de, pues, bueno, en términos generales, pero en materia, digamos, de política exterior, que es lo que estamos nosotros analizando, está redactado de una forma bastante clara, ¿verdad? O sea, es decir, está mucho más claro incluso que el de Liberación, en términos de cuál es, digamos, la política, cuál es la propuesta, cuáles van a ser, digamos, las metas y cuáles son las, digamos, como áreas de acción, ¿verdad? O sea, es decir, hay una estructura que de alguna manera es más fácil darle trazabilidad o seguimiento ya eventualmente, digamos, en una administración de que se puedan, digamos, cumplir. Que como señalas, ya nosotros analizando un poco más fondo, obviamente responde digamos, a ciertos factores ideológicos, pero pareciera, como bien señalaste al inicio del programa hoy, que es muy distinto definitivamente a lo que hace 4 años había entregado Fabricio como candidato en aquel momento de Restauración Nacional. Bueno, es decir, en estos 4 años pareciera que hay un equipo importante analizando por lo menos este tipo de temas. Hay uno en Liberación que a mí me llama la atención, que quisiera ver tu perspectiva, y es el que hablan del papel activo del ministerio en temas de criminalidad organizada y narcotráfico. A mí ese me llamó un poco digamos, la atención porque, bueno, ha sido temas que son más del Ministerio, digamos, de Seguridad y que, por supuesto, desde Cancillería se coordinan algunos temas a nivel de cumbres internacionales y demás. Pero, ¿cómo ves ese tema y ese impulso que se ha hablado de darle un papel mucho más activo al Ministerio de Relaciones Exteriores en esta materia? Habla de una cosa interesantísima, que es una figura que está creada por ley, que cuántas veces la hemos visto activa, que es el Consejo de Seguridad establecido en la Ley General de Policía, que está compuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia, con la Presidencia de la República, ¿verdad? Y habla de los retos también. Nueva República hace mención de esto, uno de los grandes retos de seguridad en nuestros países, y eso en cualquier análisis de cualquier perspectiva, de que económica, violencia, lo que se te pueda imaginar sale el tema, por supuesto, del narcotráfico. Hay una gran reconfiguración y hay un gran debate, ha habido un gran debate. Recuerda que doña Laura Chinchilla hizo un, eh, un- trató de hacer la conversación con otros presidentes centroamericanos para abordar de una manera menos punitiva y menos confrontativa el tema del narcotráfico, porque simplemente es una guerra en la que vamos perdiendo todos los países. Y pensar lo que ha pasado en México ni con sus 20 millones de habitantes ni con todo su ejército ha podido tener eso bajo control. Nosotros ha habido propuestas interesantes. Ahora, de hecho, hace una semana, Ingrid Betancourt en Colombia, que ahora retoma su interés de llegar a la presidencia de Colombia, ha dicho que una de sus propuestas es la descriminalización de la droga en Colombia y lo que eso puede significar para el resto de la región, ¿verdad? Cómo ese diálogo se ha ido transformando a través de los años. Evidentemente hay un problema de violencia, hay un problema de crimen, hay un problema de armas, hay un problema también de flujos de dinero, de flujos migratorios y demás. Hay que recordar que no es un problema que existe solo. También se ha descubierto, por ejemplo, que las redes de tráfico humano están ligadas a las redes de narcotráfico en nuestra región y creo que primero es reconocer el problema y qué papel juega esto en el desempeño de la política exterior costarricense. Y hemos visto diferentes tonos expresados a través de los años. Yo creo que la última administración en la que esto tuvo más protagonismo fue en la administración de doña Laura Chinchilla, donde incluso había nombrado un SAR antidrogas, que era el señor Mauricio Boraski, y desde ese entonces no vemos una política pública articulada que incluya todas estas instancias, como lo llama a hacerlo la ley, y los problemas
siguen teniendo sus manifestaciones en nuestra sociedad. Y todo, por todos esos que te he mencionado, yo creo que hay una conciencia de que el abordaje de esta problemática tiene que ser diferente y tiene que ser diferente también ejecutado a través de una estrategia de política exterior. Sí, y ahí en ese caso el Partido Nueva República de Fabricio Alvarado lo que propone, por lo menos que lo menciona, ¿verdad? Muy eh, tácitamente es promover un grupo de trabajo regional para el combate del crimen organizado, ¿verdad? Que al final queda, digamos, en el aire, ¿verdad? Una promoción de un grupo de trabajo regional, pero no, digamos, necesariamente con quién y de qué forma se podría estar, digamos, trabajando y liderando este tema. Pero también habla un poco sobre la forma, digamos, las distintas formas de violencia a nivel, digamos, regional y lo unen un poco con esa, digamos, con ese llamado a que el Ministerio de Relaciones Exteriores sea el ente rector de las distintas materias, tal y cual está establecido a nivel, digamos, constitucional. Por otra parte, Liberación Nacional, Vicky, señala que va a generar un puente económico de relaciones entre Asia, Europa, los Estados Unidos y América Latina, que en el caso de Nueva República habla sobre fortalecer o proponer una estrategia latinoamericana para la gobernanza y fortalecimiento de la democracia. Y con respecto a temas digamos, de Asia, lo que prácticamente mencionan es desarrollar una estrategia de política exterior que se vincule con lo comercial mediante un enfoque geopolítico estratégico que estreche relaciones con países claves, con lo que se puede potenciar, digamos, la dupla en la zona de Asia-Pacífico. Hablan de Colombia, de México o Brasil, pero no necesariamente tan fuerte con Europa. Me parece que esto con Europa y Asia como tal, me parece que eso, digamos, es un faltante, por lo menos en la parte de, digamos, de Nueva República, en términos de, vamos a ver, en términos de una estrategia, digamos, más integral de lo que hoy, digamos, representa la política exterior del país. Y por su parte, Rodrigo Chávez propone negociar un posible ingreso en nuestro país al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y promover un acercamiento al Tratado Integral Progresivo de Asociación Transpacífico. ¿Cómo ves estas tres propuestas en estas materias? Formas de ver el mundo muy distintas. Yo creo que el domingo ahí vimos al presidente Figueres hablando con Richard Branson y demostrando el nivel de conexiones que tiene a nivel internacional. El presidente Figueres también tiene años hablando acerca de emular cosas buenas que hicieron los tigres asiáticos, ¿verdad? Y cómo eso podía ser una buena lección para nuestro país y cómo eso podría permitirnos dar un salto cualitativo en algunas partes de comercio y desarrollo. Y yo creo que eso está expresado en este plan de gobierno, como bien mencionadas. Es una propuesta interesante, ¿verdad? Cómo, porque pensando también en el reto hegemónico que hablábamos que tiene China, Estados Unidos, es una propuesta interesante de cómo sacar partido de las dos partes, ¿verdad? De nuestra cercanía a Estados Unidos, pero pudiendo dinamizar nuestra relación con Asia, específicamente habla de China, de Singapur, de Corea y de la India, ¿verdad? Y son temas que se han venido hablando también en otros escenarios sin que se llegue a concretar mucho de esas cosas. Recordad hace cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio con China, todos los intentos que se hicieron y todo el mundo pensaba que íbamos a estar inundados de cosas chinas y que toda la balanza comercial costarricense iba a cambiar de configuración. La cosa no ha sido tan fácil, pero eso yo creo que también pasa por el trabajo que se puede hacer a nivel de las representaciones diplomáticas dinamizado con la parte de comercio exterior, que yo creo que es parte de lo que se presenta en la propuesta de liberación nacional. No está expreso, y ahí tema de Alianza del Pacífico, ¿cuánto tiempo se ha hablado? Costa Rica venía preparando su ingreso a Alianza del Pacífico desde las dos administraciones liberacionistas
de don Oscar y doña Laura Chinchilla, y por temas ideológicos, don Luis Guillermo Solís, y mantuvo la decisión del presidente Carlos Alvarado de no hacer un ingreso a Alianza del Pacífico, pero es interesante que don Rodrigo lo retome. Yo creo que ahí sigue siendo parte de los temas también que incluso lleva en la mesa como posibles acciones de liberación nacional que no estén incluidas expresamente en el documento, pero que de lo que se ha conversado también en otros foros. El TP, no sé qué tan realista sea pensar que ese ingreso a ese foro pueda hacerse en un periodo relativamente corto, ¿verdad? Y no sé también pensando en la otra configuración de los tratados de libre comercio que tiene Costa Rica, que eso sea un tema prioritario. Yo creo que un tema prioritario sería establecer una estrategia de aprovechamiento de los tratados de libre comercio existentes de nuestro país y de potenciación de las relaciones comerciales que existen en este momento y las que se puedan hacer fácilmente, como el ingreso a la Alianza del Pacífico. Nueva República habla de comercio sur-sur, eso en teoría es una buena cosa, pero en la práctica es algo que no se ha podido hacer tampoco. Entonces, de propuestas hay muchas, las realizables y las que puedan tener prioridad en una agenda política exterior, ahí es donde cambia la cosa un poco. Sí, ahí Vicky, vamos a ver, yo ahí tengo algunas posiciones, digamos, interesantes sobre estos temas. Y yo he dicho y he criticado fuertemente la postura del gobierno del Partido de Acción Ciudadana, en particular en esta administración, la de don Carlos Alvarado, referente a precisamente la forma en que estratégicamente el gobierno debería de estar, vamos a ver, jugando con las dos potencias, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos relaciones diplomáticas tanto con los Estados Unidos como China, pero no hemos sabido tampoco cómo jugar en ese, digamos, en esa dinámica. Y yo creo que si bien el país es un punto estratégico, es un país que ha sido reconocido, digamos, a nivel regional, y el presidente Biden lo decía hace unos cuantos días, ¿verdad? Costa Rica es el ejemplo en la región de lo que debería de seguirse en términos de democracia, de transparencia, etcétera. Y creo que a la hora, digamos, ver los programas, digamos, de gobierno, se parte de una lógica como si esto fuese continuo, ¿verdad? Como si nosotros tuviésemos realmente una política exterior de Estado y no de gobierno, como si hubiese una continuidad en administración tras administración, independientemente del partido de gobierno que llega al poder. Y vos señalabas esto muy bien, ¿verdad? En el caso de la administración de doña Laura Chinchilla, en materia de lucha contra el narcotráfico, teníamos una figura nombrada para ello que coordinaba de forma interinstitucional ciertos temas, pero que se pierden, digamos, en los siguientes 8 años del Partido de Acción Ciudadana. En estos 8 años del Partido de Acción Ciudadana y particularmente en la administración de Luis Guillermo Solís, con Manuel González de canciller, se habla de diplomacia económica y se da un acercamiento importante a Emiratos Árabes Unidos en esta materia, pero no así en otras representaciones diplomáticas. Y eso sea complejo, ¿verdad? Ver esa, digamos, continuidad entre una u otra administración. Incluso cuando doña Epsi llega y es nombrada canciller, ¿verdad? Hay alguna ruptura entre lo que venía haciendo el mismo Partido de Acción Ciudadana en materia de política exterior. Entonces ahí cuando uno lee en un plan de gobierno como el de Fabricio, de que el ministerio va a ser ente rector, uno se pregunta, bueno, pero es que el mandato constitucional es muy claro. La política exterior está a cargo del presidente y del ministro de Relaciones Exteriores, es decir, ya la rectoría en materia de política exterior la tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Y yo creo que ahí, a nivel de los planes, no necesariamente nos termina quedando sumamente claro. Y el otro punto que iba a señalar es con el caso de Asia Pacífico, ya hablándolo en términos de países, digamos, como Singapur, ¿verdad? Como, digamos, Corea, Malasia, etcétera, que ahí
no necesariamente hemos visto una claridad en esta administración de la forma en que se van a dar los acercamientos. Ahora vos señalabas el tema de la Alianza del Pacífico, ¿verdad? Y precisamente ayer, antier leía que Singapur es el primer país que, digamos, que se acerca de país observador a la Alianza del Pacífico, ¿verdad? Tema que nosotros por cuestiones ideológicas no logramos avanzar y que se había discutido fuertemente en la administración de don Oscar Arias y posteriormente en la de Laura Chinchilla, pero que en estos años, en estos últimos 8 años tampoco se logra, digamos, avanzar. Y en el caso de Estados Unidos, como señalaba, no hemos sabido tampoco sacar, digamos, provecho. Creo que nos quedamos un poco tibios durante la administración del presidente Trump y que ahora con el cambio en la administración Biden, en este por lo menos primer año de Biden, no ha sido como una, digamos, prioridad o estrategia de la administración Alvarado Quesada de acercar y sacar mayor, digamos, provecho. Punto que estamos viendo incluso que estamos en la lista, ¿verdad? De nivel 4 para que no nos visiten los turistas por la cantidad de, digamos, de casos y de contagios de COVID-19. Pero bueno, al final muchísimos de los que visitamos Estados Unidos más bien veníamos con COVID de los Estados Unidos, ¿verdad? Y me incluyo yo que me tocó hacer esta cuarentena después de haber regresado. Entonces, bueno, pareciera que al final esta administración no ha tenido claridad en posturas, ¿verdad? O por lo menos cómo ponerse, ¿verdad?, delante de países grandes como Estados Unidos y China a aclarar este liderazgo. Y creo que eso es un tema que por lo menos se puede, digamos, ver en varias partes del Plan de Gobierno de Liberación Nacional, de volver a ese liderazgo, a ese posicionamiento. Nueva República habla un poco, ¿verdad?, de volver a tener ciertas dimensiones, pero como bien señalábamos, muy enfocado a este tema de derechos humanos, pero desde la visión, ¿verdad?, derechos humanos, pro vida y de este discurso que ha venido manejando Fabricio. Otro tema, Vicky, ahí es que se ha venido hablando de la creación de un centro por la paz y la resolución de conflictos internacionales, uniendo esfuerzos con la Universidad de La Paz y la Fundación Áreas para la Paz, señala el Plan de Gobierno de Liberación. Y que en materia de paz, el Plan de Gobierno de Nueva República habla precisamente de vamos a ver, de fomentar una política exterior que oriente, dice, su esfuerzo no solo a proteger la vida desde el momento de la concepción, sino además en promover un llamado regional para el proyecto de vida digna, etcétera. Y creo que hay, digamos, dice, protección y respeto por las instancias de los estados de derecho y promover un grupo de trabajo en temas de promoción del derecho a la vida. O sea, es decir, al final pareciera que el único tema de conflicto, ¿verdad?, el único tema de materia en temas de derechos humanos es tema pro vida, ¿verdad? No se ahonda en nada más. Y como habíamos dicho, en el caso de Rodrigo Chávez, prácticamente los temas, digamos, estos temas son ausentes, ¿verdad? Es decir, lo que se ha hablado es más tema, digamos, comercial. ¿Cómo evalúas este gran tema de derechos humanos en los tres planes de hoy? Es interesante. En el programa de Gobierno de Liberación Nacional están expresados primero todas las ambiciones de la Agenda 2030 que está nombrada directamente en varios de los puntos de la acción dirigida a política exterior y como bien mencionadas en la Nueva República, la brújula ideológica que se utiliza para darle forma a la propuesta de programática del plan de gobierno tiene que ver más con la agenda religiosa evangélica que hemos visto no solo en nuestro país, sino en otras latitudes. Ya mencionabas algunos de los temas, hay derechos humanos enfocados a lo que han llamado defensa de la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte de la persona, básicamente, ¿verdad? Y ahí son visiones de mundo distintas. Y quiero decir otra cosa, aparte de lo que estabas mencionando, Liberación Nacional, otra de las propuestas que tiene que ver, por ejemplo, con la creación de este centro de paz, por ponerlo de algún modo, ya te voy a buscar, el Centro por la Paz y la Resolución de Conflictos Internacionales, que también ha sido una ambición de la política exterior costarricense desde los 80s, que don Oscar llevó de una manera maestra al escenario internacional con la articulación de los planes de paz de Centroamérica, ¿verdad? Y el posible papel que podría tener Costa Rica en ese, en el escenario internacional, pensándolo
la historia que tenemos, en la tradición civilista y en lo que nosotros podemos bien exportar. Y son propuestas muy interesantes. Tengo que decir que a pesar de que la propuesta de Nueva República es muchísimo más amplia, si uno hace un análisis de lo que está proponiéndose hacer, es interesante ver el lenguaje, ¿verdad? Son muchas propuestas, pero muy vacías o muy escuetas en las acciones. Fortalecer el ente rector, que ya vos bien hablaste, que eso es lo que sucede por ley de por sí, proponer una estrategia latinoamericana, eso qué significa en la acción y qué representa también en una estrategia más amplia de política exterior nacional. Fortalecer las instituciones multilaterales. Yo diría que la reacción sería más por fortalecer el rol de Costa Rica en los foros multilaterales, convocar a una conferencia internacional, definir criterios para hacer un planteamiento, diseñar una conferencia centroamericana. Todos son acciones bastante limitadas dentro de la acción de la política exterior y no hace un compromiso verdadero con acciones específicas o con una propuesta estratégica específica. Sí, yo coincido en que, y vamos a ver, pero eso ha sido un tema, digamos, recurrente, ¿verdad? En los planes de gobierno. El tema de política exterior termina siendo, por lo general, un poco más, no sé, general, ¿verdad? Que en alguna manera uno se queda como con ese sinsabor. Promover un acuerdo marco regional de combate a la corrupción, promover un grupo de trabajo, bueno, al final, digamos, la gran interrogante es, bueno, ¿cómo se va a medir esto? Porque promoverlo, yo puedo promoverlo, hacer alguna declaratoria, convocar alguna reunión, pero después de esa reunión no necesariamente vamos a ver traducidos acuerdos y obviamente acciones que vayan, digamos, muy puntuales. Pero bueno, hay un tema que es, digamos, que coinciden por lo menos Nueva República y el Partido de Liberación Nacional, es el tema vamos a ver, de los funcionarios o de la profesionalización, digamos, de los funcionarios. Y como bien señalabas, con dos enfoques, digamos, distintos. Liberación Nacional lo que propone es transformar el Instituto Manuel María Peralta, que para los amigos que nos escuchan, tanto por Radio Costa Rica 930 AM y por Facebook Live, es el Instituto del Servicio Exterior, el responsable de formar, ¿verdad? En materia de diplomáticos y de política exterior en el país, pero la propuesta va en función de transformarlo, ¿verdad? A un centro de estudios estratégicos de alto nivel, mientras que Nueva República al respecto lo que propone es desarrollar un programa de capacitación en comercio exterior para los funcionarios diplomáticos, ¿verdad? Y ahí, digamos, ya hay ¿verdad? Una diferencia importante en términos de que para Nueva República, por lo menos de lo que se desprende del plan de gobierno, parece que el tema faltante no es tanto la profesionalización de nuestros diplomáticos en términos de carrera diplomática, sino que lo que está haciendo falta es un tema, digamos, tema nada más de comercio exterior. Y ahí, digamos, hay una diferencia, digamos, sustantiva. Cuando hablamos de un centro, ¿verdad? Digamos, de capacitación o análisis de alto nivel, estamos hablando de un tema más estratégico de visión, digamos, país, en los cuales el rol del instituto sería fundamental y, por supuesto, del ministerio para toma de decisiones, que en el caso de Nueva República pareciera que va más en función, ¿verdad?, de poder potencializar ciertas habilidades para el resto de temas que han mencionado ya referentes a comercio, como los temas de acercarse a México, a Brasil, a la zona del Pacífico, a fortalecer algunos temas orientados más a temas, digamos, comerciales. ¿Qué te parece esa propuesta? Bueno, insisto, ¿verdad? Y es importante, digamos, recalcarlo. Le habíamos escrito igual a Rodrigo Chávez para que nos respondiera y ampliara un poco más sobre estas propuestas de política exterior, pero bueno, no recibimos respuesta. Y por supuesto que es un tema, digamos, ausente, por lo menos en la propuesta del Partido de Progreso Social Democrático. Eso que mencionas, y ahí en la propuesta de liberación se concentra en esa idea de transformar las capacidades del personal de servicio democrático, diplomático del país para que tenga capacidades diferenciadas y que pueda navegarse mejor también en esas nuevas necesidades que están exponiendo en el plan de gobierno,
en relación con lo que se requeriría de ese dinamismo entre comercio exterior y servicio diplomático. Yo creo que es una propuesta necesaria y los tres partidos que estamos analizando esta noche hablan lo que dijimos al principio, hablan de esa necesidad de fomentar mejores dinámicas entre servicio exterior y comercio exterior. Y para eso efectivamente me parece bien atinado que se requieren capacidades diferentes de los del personal profesional en los dos lados. Se habla específicamente de la gente de Manuel María Peralta, pero en el otro lado también requiere un cambio de capacidades y de habilidades para la ejecución de esa estrategia y también para que se navegue en un mundo que se ha ido transformando. Y bueno, nosotros también como académicos, ¿cuántas veces lo vemos, verdad? ¿Cuántas veces hay que modificar los planes de estudio y de aprendizaje para que se conformen y se adapten a los nuevos escenarios? Eso me parece atinado. Se ha hecho muchísimos esfuerzos con el Manuel María Peralta desde hace tiempo por buscar esa profesionalización del servicio exterior, desde hace ya aproximadamente 2 décadas y media, 3 décadas que se hizo la modificación del reglamento. Yo creo que ha tenido buen suceso, pero obviamente ese tema hay que irlo cambiando y modificando de acuerdo a la exigencia de la coyuntura en el mundo. La parte de la República, te confieso que yo lo tuve que leer varias veces porque me parece un poco difuso el tema el manejo de la gestión humana en Cancillería. Habla, sí, eso que mencionas de la capacitación, de procesos de capacitación. Obviamente me parecería a mí que naturalmente a los funcionarios de ambas instituciones que ya estén, se les debería dar capacitación extraordinaria para que mejoren ese alineamiento de acuerdo a las nuevas funciones y nueva estrategia que se requiera. Y habla también de fortalecer la optimización y el fortalecimiento de los procesos de selección del personal idóneo que tenga a cargo las embajadas, consulados y organismos internacionales en el marco del Estatuto de Servicio Exterior para lograr un apropiado nombramiento de personal de carrera y aquellos facultativos de confianza. Este es un tema que no ha dejado de ser tema en política exterior, en el Ministerio de Relaciones Exteriores en nuestro país, el balance entre los nombramientos de diplomáticos de carrera y diplomáticos políticos. Y yo he dicho también en otros espacios que se necesita el balance. El presidente necesita también tener la capacidad de nombrar a personal de confianza en puestos estratégicos para que ejecute una visión, siempre y cuando sea ese el fin. Es que yo creo que también ha habido un hartazgo de que los nombramientos personales sean parte de botín político y que no correspondan a una estrategia de gestión de lo público. Bueno, Vicky, yo no había visto la hora, ya más bien este tema definitivamente a nosotros nos da para hablar bastante. Saludo a Argentina, Artavia, rápidamente un segundo, nos pone tema de vital importancia, aunque la política exterior suele quedarse generalmente por fuera del debate público y sobre todo en campaña electoral. Y nos hace una pregunta, ¿cuáles son los principales retos que debe enfrentar el nuevo gobierno y cuáles escenarios son propicios para un mayor protagonismo de la política exterior costarricense? Y lo dejaré más bien para que cuando vos nos digas cuándo vamos a analizar los tres que nos faltan de gobierno en tu programa y entonces que les responderemos a Argentina mañana en Contexto 360 a las 4 de la tarde. Así es. Así que gracias y más bien nos vamos para no quitarles más tiempo a Andy. Un agradecimiento porque nos permitió extendernos un poquito más. Obviamente agradecer a Gabriela Navarro, productora ejecutiva, a Andy en Controles, y a ustedes por acompañarnos e invitados mañana a Contexto 360 a las 4 de la tarde por CRC para analizar los tres planes de gobierno que nos faltan en materia de política exterior y de hoy en 8 con Vicky Argentina por acá para poder analizar ya el resultado de las elecciones. Que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches.
Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.